Hola, ¿qué tal? Amigos, muy buenas tardes. Le doy la más cordial bienvenida a este su programa de Frecuencia CAD. Como saben, el canal de YouTube auspiciado por el Centro de Estudios de Alta Dirección y que en este caso, en esta hora, la sección de Antropía Empresarial. El programa de hoy se llama Infocracia, parte 2. Por supuesto que es la continuación del programa que hicimos hace 15 días, el día 3 de diciembre, si mal no me equivoco, y que precisamente llevaba de título Infocracia, Datos y Consumismo, parte 1. Y me voy a permitir tratar de terminar lo que no se hizo en esa sesión anterior, porque precisamente, nomás y sobre todo para efectos de recordarles, el programa anterior lo dividí en tres partes. Primero, está basado en el libro de Byung-Chul Han, que habla precisamente de la infocracia. Y vuelvo a repetir, yo no estoy haciendo una interpretación, ni una crítica, ni una exégesis del libro del señor Byung-Chul Han. Lo que estoy haciendo es que precisamente estoy tomando las ideas de este libro y que precisamente me sirven para parafrasear algunos otros temas que he tocado en otros videos y que definitivamente este libro y su contenido se me hacen muy interesantes. En la sesión anterior empezamos hablando de información, una serie de tópicos de información, luego hablamos un tema de dominio y poder, que precisamente lo que implicaba la información, el uso de la información para tales efectos, y luego entramos de lleno al capítulo de la infocracia. Y terminamos, no nos quedamos hablando de precisamente el cortoplacismo, que precisamente era que dentro de la sociedad de la información, pues obviamente no favorece la democracia, porque estamos tan abrumados de tanta información que básicamente la estamos procesando en un corto plazo, lo que obviamente genera que la racionalidad que se requiere precisamente para poder interpretar esta información, pues es muy corta. Y entonces esta inteligencia se orienta hacia soluciones de corto plazo. Eso fue lo último prácticamente que mencionamos. Y entonces, ya encarrilándonos al tema, quiero comentarles, y sobre todo para terminar el tema de infocracia, es decirles que también que otro factor que se afecta en la parte afectiva, es decir, nosotros estamos sujetos al ser bombardeados por una serie de información tan extensa, pues nos vemos afectados. Nuestra parte afectiva se ve atacada y precisamente ya que nos dejamos afectar demasiado por informaciones que suceden tan rápidamente, lo que genera que los mejores argumentos que prevalecen son los de mayor poder de excitación que un argumento bien fundado. Es decir, aquellos que provocan una emoción, aquellos que provocan una distorsión en mis sentimientos, en mi estilo de vida, en mi forma de pensar, pues son aquellos que los que prevalecen como los mejores argumentos, ¿no? Es decir, no toda la información tiene un uso lúdico, sino al contrario, puede ser hasta tendencioso. Por tanto, la infocracia, es decir, toda esta democracia que tenemos de información se fomenta a través de la acción instrumental orientada al éxito, extendiendo el oportunismo. Es decir, un factor de éxito, de motivación, de cambio, de obtener resultados, pero a través precisamente del oportunismo. ¿Qué quiere decir el oportunismo? Pues obviamente de que podamos enviar información en el momento deseado hacia la persona indicada, con los intereses que en realidad se buscan. Ahora, pues definitivamente el dispositivo, el smartphone, pues es un dispositivo de registro psicométrico, porque es decir, es la forma como que alimentamos en el día tras día, pues es toda la información que nosotros damos hacia los sistemas tecnológicos, son las redes sociales, que son las tendencias, son los consumos, son las compras en línea, etcétera, etcétera, y que precisamente esa información, este aparatito que nos ayuda como un registro psicométrico, en el día con día, pues solamente sirve para calcular la personalidad del usuario, lo que es un perfil. Eso también lo hablamos la antepasada. Entonces, es que podemos decir que en el pasado se disponía de información demográfica. Si hiciéramos una comparación, hace muchos años, antes de que las tecnologías de información estuvieran totalmente desarrolladas, se disponía de información demográfica, es decir, a través de censos, lo que permitía llevar a cabo una biopolítica, es decir, una política de control, una política de administración, pues solamente en base a censos. En el día de hoy, en el régimen de la información,
se tiene acceso a la información psicográfica para una psicopolítica. Es decir, esto que nosotros alimentamos a través de smartphones, de obviamente redes sociales y todo aquello que capte nuestros estados de ánimo, nuestras tendencias, nuestros comportamientos, nuestros gustos, nuestras tendencias, pues obviamente se vuelve una información psicográfica para una psicopolítica, es decir, para entender cómo estamos actuando. Entonces, esta psicometría o este conjunto de psicopolíticas, pues son herramientas ideales para el marketing. Un marketing, por ejemplo, psicopolítico, perdón, que pues es un microtargeting, es decir, va directamente hacia una publicidad personalizada. Ya no es una publicidad de masa, ya no es una publicidad de gremios, o de un status quo, ya es una publicidad personalizada. ¿Por qué? Porque precisamente acabo de mencionar que nosotros, al estar dando nosotros información propia, pues solamente le estamos permitiendo a través de los algoritmos calcular el perfil del usuario. Entonces, esta publicidad personalizada en las redes sociales, pues hace que, por ende, los votantes estén informados, al hablar de votantes me refiero no solo de un ambiente político, sino obviamente de todos aquellos que pueden interpretar y pueden dar su opinión hacia una situación u otra a través de la información, y que precisamente estén informados de programas, por ejemplo, no de un partido, no de una situación, no de una noticia, sino que en realidad están informados de una información manipulada, una publicidad adaptada a un, vamos a llamarle, psicograma de dark ads. ¿Qué es eso de dark ads? Bueno, pues simplemente a una psicología de una serie de anuncios oscuros, que son tendenciosos, que son en un tanto cuanto no lúdicos y que obviamente manipulan la opinión de la persona y del usuario, ¿no? Entonces, estos dark ads contribuyen básicamente a una división, a una polarización de la sociedad y envenenan el clima del discurso, es decir, el clima del diálogo, de la comunicación. Esto mismo, todo esto que les acabo de mencionar, pues viene en el libro del señor Byung-Chul Han, y definitivamente para mí, yo lo tomo y lo retomo porque creo que hace mucho sentido precisamente con el uso de los argumentos en las redes, porque pues obviamente los argumentos, aunque no tengan validez, dentro de si se masifican, pues obviamente se vuelven verdades. Una mentira se vuelve verdad cuando se masifica. Por tanto, la red digital creó, perdón, las condiciones estructurales para la distorsión precisamente de esta información, para la distorsión, como le llama el mismo autor, infocrática de la democracia, ¿no? Y entenderse como democracia no simplemente como un esquema político, no simplemente como un derecho de participación, de expresar, de aceptar, de entender, de opinar, de cambiar, de expresar tu opinión y obviamente de ejercerla como tal, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hay campañas electorales, incluso así lo dice el autor, la infocracia, bueno, pues por ejemplo, pues terminan degenerándose en una guerra de información. Y efectivamente eso es una guerra de información. Hay una serie de datos encontrados, datos que son poco verificables, poco factibles. Sin embargo, no dejan de ser información. Información que nos llega a través del uso de robots, a través del uso de algoritmos de Internet, a través de los famosos chatbots, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, obviamente correo electrónico, dark ads, publicidad autodirigida a un grupo de usuarios, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente estos eran los puntos que me faltaba mencionar de la parte de infocrática. Ahora, vamos a entrar a un capítulo, incluso viene en el libro como tal, que él lo llama el fin de la comunicación. Eso es, este capítulo es totalmente controversial, es muy profundo, porque pues obviamente sienta las bases de varias situaciones que incluso hoy podemos entender si podemos comprender lo que el autor nos trata de decir. Y que por supuesto yo a título personal sí comparto, porque pues obviamente son situaciones que no solo están sucediendo, sino que también nos ayudan a entender el cómo se están haciendo.
Vamos a hablar que primero que el fin de la comunicación es una frase encontrada, incluso si es una frase quizá un tanto cuanto, la llamaría, que se yuxtapone entre sí, porque, por ejemplo, primero parte de la premisa de que la digitalización aparentemente crea una capacidad de toma de decisiones sobre nuestro futuro y la democracia en un tiempo real. Es decir, tenemos tanta información que con la mano a la cintura a lo mejor podemos captar las tendencias electorales, las tendencias de la población, a lo mejor las situaciones de violencia, a lo mejor el resultado de un partido de fútbol, etcétera, etcétera. Pero al final, el filósofo Pyong, al final dice que esto es una ilusión porque el futuro se decide en función de este cortoplacismo. Y al entrar en un cortoplacismo, vamos a tener que enfrentar consecuencias de esas decisiones. Es decir, al no haber tanto tiempo, no haber no tener la posibilidad de discernir la información, pues obviamente puede que tomemos decisiones equivocadas. El tema es que esa democracia digitalizada, esa, esa información que se ocupa o que de alguna manera recibimos, es una democracia presencial. Sí, claro, es una presencial, pero en el espacio virtual. Lo que esto se debe de entender que uno en realidad está a la distancia. O sea, nosotros ya antes de la digitalización, pues obviamente se ejercía en un espacio físico una democracia presencial, igualmente podías ejercer y entender la información que te estaban dando. El tema es que ahora es una distancia presencial, ¿sí? Pero sí con una participación directa. Hoy con la mano en la cintura puedes googlear, puedes tuitear, puedes mandar información por Instagram, puedes estoquear en una red social, puedes mandar una serie de información de manera inmediata que tenga una repercusión en una masa. Eso es precisamente lo que se refiere, y esto es cierto, eso es precisamente la bondad de las tecnologías de la información. Sin embargo, pues obviamente, volvemos al tema del famoso smartphone, que en realidad toda esta información, toda esta decisión, esta expresión de la libre voluntad, de todo lo que nosotros estamos haciendo, incluso de la información que generamos como perfiles de usuario, pues ¿de dónde son captadas? Volvemos al tema del smartphone, que en realidad es como que nuestro parlamento móvil, ¿no? Ese es como que el lugar donde nosotros vamos a expresarnos, ¿no? Y en el que se debate, pues en el que tú puedes estar debatiendo a todas horas. Sin embargo, el autor dice que no se puede decir um, que haya en esta democracia en tiempo real, no haya la formación de una masa responsable y políticamente activa. ¿Por qué? Porque al final es tan rápido el flujo y la estructura de la información de cómo va y viene, que de alguna manera las decisiones que no son premeditadas, las decisiones que son tomadas, las expresiones y opiniones, son tan vertiginosas y son tan venenosas que pueden destruir la imagen de una persona, pueden generar una tendencia, pueden cambiar el panorama de la realidad que estamos viviendo, ¿no? Entonces, y esto pues obviamente lo vemos mucho porque, por ejemplo, la combinación entre los followers y los famosos influencers, que solamente de alguna manera tú ves en YouTube y una serie de personas que siguen a otra persona o a otro personaje, pues obviamente son la combinación perfecta para el amaestramiento consumista. Es decir, no estás verificando la información, pero si conformas una, un, um, un estandarte, vamos a llamarlo así, algo en donde mucha gente sigue y hay gente que es a la que siguen, pues solamente es el instrumento perfecto para hacer un amaestramiento consumista del índole que sea, no solamente mercantil, no solamente financiero, incluso es de tendencias, es de gustos, es incluso hasta de incluso de identidad, ¿no? Porque precisamente todo ese tipo de situaciones se generan tan rápido que convencen muy rápido. Entonces, la comunicación en las redes sociales, basada pues, solamente en los algoritmos, pues no es libre ni es democrática. Los algoritmos están estudiando el comportamiento de nosotros mismos, nuestra psicología,
Y obviamente la información que se fluye es una información enfocada a esa tendencia, es una psicología, es un marketing personalizado, ¿no? Entonces, pues obviamente ahí no hay ningún acto de libertad, no hay una democracia como tal. Por ahí, por ejemplo, el autor, esta sentencia que voy a decir me pareció muy importante. Dice que si quieres destruir la democracia, es decir, la libre expresión, la libre albedrío, la libre elección, pues reestructura el flujo de la información, eso es un hecho, ¿no? Tú reestructuras el flujo de la información, entiendes quién la está manipulando, entiendes quién está diciendo el origen, entiendes hacia quién va dictado, pues obviamente vas a poder entender que el grado de impacto que está teniendo en esa democracia. Y dentro de la democracia, por ejemplo, hace él alusión al pensamiento político, que pues el pensamiento político debe ser representativo del pensamiento de los demás. Y esto es importantísimo y me pareció sumamente preocupante porque dentro de esta información maniatada, dentro de esta estructura destruida, dentro de esta serie de algoritmos que obviamente son tendenciosos y que están en control, pues el pensamiento político o lo que se expresa para la democracia de un país, pues obviamente es representativo no es representativo, corrijo, perdón, no es representativo del pensamiento de los demás. Es una representación es una representación de él mismo del que habla. Y debería de ser una representación como presencia del otro. ¿Qué quiere decir esto? Pues si la política tiene que representar a los demás, no me tiene que representar a mí. Entonces, una opinión se forma tras considerar un determinado tema desde diversos puntos de vista. Eso es democracia. Entonces, en los discursos democráticos es ser y pensar dentro de mí, de mi propia identidad, tal como en realidad no soy. Es decir, y vuelvo a repetirlo, dentro de la, la democracia, considerar un determinado tema es primeramente escucharlo, pero en los discursos democráticos es ser y pensar dentro de mi propia identidad tal como en la realidad no soy. O sea, no soy el que expresa, es la expresión de los otros. El problema es que la información que llega es la expresión de alguien en particular. Entonces entendemos y nos amaestramos, nos sometemos a la expresión y la realidad de alguien más. Entonces, la opinión discursiva, es decir, cuando tú estás expresando algo, estás haciendo un discurso, pues obviamente se tiene en el deber ser desde la presencia de la posición del otro. Es decir, de lo que si tú, por ejemplo, eres un sindicato, tú no vas a hablar en función, el sindicato no es el líder, son los agremiados y es lo que necesitan los agremiados, no lo que piensa un líder. Ese es el problema y ese es precisamente, de ahí obviamente pues se forman precisamente estos estados de identidad porque compartimos la idea de uno, no compartimos la idea de los demás. Y entonces eso es fácilmente manejable porque pues, si tienes la estructura la estructura de procesamiento de las tecnologías de información, puedes conformar la información, pues tienes todo en realidad. Entonces, cuando eso sucede, se vuelve un discurso, se vuelve una infocracia autista, se vuelve una infocracia doctrinaria y también dogmática, porque creemos, pensamos, adoramos, veneramos una situación, un movimiento, una creencia que precisamente carece de todos los fundamentos democráticos, de libre albedrío, de factibilidad, y que igualmente al rato se vuelven la vida misma de mucha gente. Entonces, la acción comunicativa, a pesar del cúmulo de información que tenemos por la digitalización, pues en realidad está en crisis, ya que la desaparición del otro, es decir, mientras hay una persona, un influencer, mientras haya un líder, mientras haya una persona que representa a unos a través de su propia opinión, pues obviamente obliga al fin del discurso. El discurso es el convencimiento, es solamente eso, estás expresando ideas, pero estás también expresando, tratas de convencer
a la masa. Obviamente tratas de entrar a entender a la masa, mas no debes de adoctrinar a través del discurso. Y que obviamente tienes los controles para la validación del origen y factibilidad de la información, pues obviamente se vuelve este amaestramiento que pues de alguna manera estamos viviendo desde hace mucho tiempo. Por tanto, ¿qué pasa? La práctica del discurso en el hoy, ¿sí? Debería de consistir en escuchar. Pero la crisis de la democracia está ante todo en una crisis de escuchar. O sea, no escuchas, ¿no? O sea, es decir, nomás simplemente tratas de representar un movimiento, tratas de representar a un grupo, tratas de dar a entender lo que es un grupo cuando no siquiera has escuchado el grupo. La Revolución Mexicana, digo, desde diferentes puntos de vista, a mi parecer, es decir, desde diferentes enfoques antropológicos, históricos, lo que sea, pues obviamente también es un movimiento, fue un movimiento que de alguna manera se dejó ver a través de los que manejaron la Revolución Mexicana, lo mismo como la expropiación petrolera, ahorita la transformación 4T, que obviamente se expresa de la opinión de una sola persona, cuando en realidad, y que habla en función de todos los demás, cuando en realidad no creo que no ni siquiera tiene la más mínima intención de que dejar escuchar. Entonces, este espacio público, pues está destruido, se ve destruido simplemente por la personalización algorítmica de la red. Ese es el tema. Y de hecho, esta personalización algorítmica de la red pues incluso es un tema de investigación, es un tema de un libro, es un tema de una tesis, es un tema de una tesina, porque precisamente tenemos que entender esta personalización algorítmica de la red y darla a conocer. No nomás simplemente googlear, no solamente estar todo el día en Internet. Entonces, pareciera ser que entre más tiempo que se pasa en Internet, pues más se llena el filtro de la burbuja de mi información. La respuesta es sí, se llena más cada vez. Entonces, por tanto, esta personalización de la red amenaza mi propia democracia. ¿Por qué la amenaza? Porque obviamente sesga mi libertad. Entre más datos yo estoy informando, de que expreso a través de Facebook mi estado de ánimo, dónde estoy, a dónde voy, qué quiero, qué me gusta, por qué sí, por qué no, de alguna manera estás formando una burbuja de tu información que se filtra y que de alguna manera después, tarde o temprano, esa personalización de la información en la red de mi propio perfil va a afectar a mi propia democracia, a mi propio derecho. Ahí está, es lo que dice aquí el autor y yo coincido mucho con eso. Yo siempre he dicho en algunos otros programas y precisamente por eso lo estoy trayendo a colación este libro, porque desde que lo leí, realmente me hizo sentido muchas cosas. Acuérdense que no todo lo que está en Internet es verídico, no todo lo que está en Internet es factible, no todo lo que está en Internet es comprobable. Hay mucho fake news, obviamente hay mucho ataque, hay mucha inseguridad. Y no estoy diciendo que las tecnologías de información sean equivocadas. Lo que hay que entender, y por eso incluso mi programa se llama Antropía Empresarial, es por lo que todo que el hombre cambia, lo que hemos cambiado en su entorno. Y obviamente que incluso el uso que le estamos dando al Internet para otros fines que no son los fines lúdicos de las tecnologías de la información. Entonces, la sociedad se está, con esta revolución digital, con todo esto que estamos hablando, se está atomizando, se está narcisificando, nos estamos haciendo sordos a la voz del otro y produce una pérdida de empatía, o sea, se genera el culto al yo. La red digital, la transformación, la presencia virtual, el virtualismo, los metaversos, que igualmente trata de expresar una realidad virtual, lo que está haciendo es un culto al yo, es simplemente al perfil del usuario. Los algoritmos personalizados, como dije hace rato, es un tema de investigación, es un tema de desarrollo para entender precisamente cuál es el que debiera de ser y debería legislarse esa situación, porque esa es la parte manipulable que están haciendo los algoritmos. Entonces, pues obviamente, igualmente se genera una creciente desfactificación y descontextualización del mundo. ¿Qué quiere decir desfactificación? Lo que quiere decir es que obviamente estamos dejando los hechos, estamos dejando de comprobar, de verificar.
En el programa anterior mencioné en alguna parte que el mismo el autor decía, comparaba la red digital en la era cuando se publicaban los libros. Y que obviamente un libro, lo que estaba publicado en un libro, pues por supuesto que era sujeto a escrutinio, a críticas, a verificar la veracidad de los datos. O sea, había como que una serie de filtros y metodologías para poder desarrollar y producir información. Dentro de la tecnología de información y dentro de lo que es el Internet, pues ya cualquiera puede poner cualquier información y que precisamente carece de bueno, tiene esta desfactificación y por supuesto que puede ser descontextualizar la realidad del mundo. Voy por los últimos 3 puntos para terminar precisamente completo este capítulo. Va a haber otro más que va a ser el último. Y dice que, primero, la información no es un recurso para el conocimiento, desgraciadamente, cuando debiera de ser, sino que es un recurso para la identidad. Es decir, somos un perfil. Cada persona está eh, sometida a las prácticas del dataísmo, estamos siendo cuantificados y simplemente somos un perfil. Entonces, con esta información, pues obviamente se generan muchas cosas de creencia y adhesión. ¿No? Es decir, ¿por qué de creencia? Porque creemos que todo lo que está en las redes es lo que yo necesito. Nosotros, todo lo que se dice, lo que dice un influencer, nos volvemos adeptos a estas nuevas creencias y pues de alguna manera esa es la parte peligrosa. Por tanto, pues tenemos una guerra disruptiva, perdón, una guerra, sí, disruptiva, no discursiva, es decir, no tenemos chance de hacer el discurso, la exposición de las ideas, el libre escrutinio de lo que está sucediendo y que de alguna manera acaba en un tema de identidad. Simple y sencillamente, yo controlo la información de tu identidad, para mí eres un perfil más. Y de alguna manera la información fluye en función de lo que conviene para ese perfil. Entonces, si después de 3 capítulos, y este es el último punto y con esto cierro, de estos 3 capítulos que hemos hablado en estos 2 programas, hiciéramos una preconclusión, yo diría lo siguiente. Y digo preconclusión porque en realidad todavía nos falta hablar de otras cosas, pero una preconclusión al tema de la infocracia es que estamos realmente viviendo un totalitarismo informático, un totalitarismo informático. Y ese debería ser un concepto que deberíamos ya estar manejando, pues ahora sí en las redes, para entender que, pues de alguna manera, la informática es lo que nos está controlando, no nosotros, que en realidad no somos libres, sino somos controlados. Y que la identidad propia no está en las redes, no debe estar en las redes, no debe estar en las tendencias, no debe estar en los dark ads, no en las redes sociales, sino más bien en la capacidad. Vuelvo a repetir que la identidad propia no está en los sistemas de información, está en la capacidad, fíjese bien, filosófica de comprender a la informática y a las tecnologías. Esa es una preconclusión y lo voy a explicar. ¿Por qué la capacidad filosófica? Porque finalmente tenemos que entender la filosofía, lo que busca. Yo antes no entendía qué era la filosofía, pero poco a poco lo he ido comprendiendo y sí, entiendo que la filosofía lo que busca es entender la esencia, la composición, la causa y el efecto de las cosas. Y precisamente esa capacidad filosófica es un atributo que tenemos que desarrollar para comprender a las tecnologías de información y las tecnologías per se, como es la inteligencia artificial, como es el Big Data, etcétera, etcétera. Entonces, entenderlas para qué, pues precisamente para corregir el camino y no caer fácilmente en las trampas de las redes y caer en una identidad auto eh, evaluable, en donde el yo soy, donde en la red virtual el yo es de lo más importante, la empatía virtual es lo que vale, más no la empatía física, y que de alguna manera, pues, entendamos que toda esta información que estamos manejando, ¿para qué fines sirve? Servirá quizá para todos, más no para lo que debe de ser. Bueno, pues muchas gracias. Con esto cerramos el programa. Es el último programa del año 2022. Bueno, muchas felicidades a todos. Dios bendiga a este país y nos vemos el año que entra con la siguiente finalización, los capítulos finales de este tema tan importante de infocracia. Los invito a que vean a este filósofo que se llama
Byung-Chul Han. Y bueno, pues tomen su decisión y traten de mejorar sus raciocinios que en esta época tanta falta hace. Pues hasta luego, muchas gracias, muy buenas tardes.